El capítulo 2 de Finanzas para Emprendedores se llama Entender la historia y se refiere a analizar información histórica de una compañía, de sus estados financieros o distintos reportes y tratar de evaluar ahí su marcha. Por ejemplo, si tiene liquidez, si está endeudada, si es rentable, finalmente si tiene capacidad para crear valor. Hoy vamos a trabajar sobre, primero, cómo leer los estados financieros. Si usted no tiene una formación contable, no sabe preparar la contabilidad, aquí no la va a necesitar, simplemente vamos a interpretar, vamos a hablar sobre qué es lo que necesita saber al momento de leer información financiera. Es posible que usted quiera aprender de su propia experiencia, por ejemplo, analizando estados financieros históricos de su compañía, o tal vez de la experiencia de otros. Si tiene un startup y tiene que hacer proyecciones sobre cuánto va a invertir, qué rentabilidad espera, a veces estudiar otras compañías de la industria nos permite achicar un poco el margen de error. Por ejemplo, evaluar qué márgenes son usuales en esa industria, qué tan endeudadas están las compañías dentro de determinado sector, el nivel de deuda que consiguen, lo que pueden pagar de acuerdo a los flujos de caja que tienen. Todo esto hoy es muy fácil usando información que está disponible en internet, no lleva demasiado tiempo y por lo menos vale la pena al evaluar cualquier negocio, tomar unos minutos para estudiar otras compañías, para estudiar el sector, para estudiar incluso la situación macroeconómica puede también ser un buen complemento. Vamos a hacer un análisis típico que es el de estados financieros o financial ratios, es el nombre que tiene usualmente, ¿no? Y vamos a hablar sobre el balance y el estado de resultados, que son los dos estados financieros básicos. Después hay también un estado sobre los flujos de caja, que una vez que está dado el balance y el estado de resultados, hay un único flujo de caja. Y ese vendrá un poco después en las grabaciones dentro de este mismo capítulo. Vamos a ver para qué sirve el análisis financiero, cómo puede servirle a usted en sus negocios, qué tipos de análisis existen y usan hoy las compañías, por ejemplo, el análisis de DuPont o los estados financieros de igual tamaño. Vamos a hacer un ejemplo en Excel, no va a tener una gran dificultad de cálculo porque son divisiones, pero sí es interesante para interpretar y para relacionar con un poco la teoría que estamos conversando ahora y algunos ejemplos en internet. Bueno, suponga que usted va a una reunión de negocios y tal vez usted es ingeniero o es abogado y no maneja a la perfección la contabilidad y le entregan estados financieros como estos. Entonces tiene un par de horas dentro de una reunión para tomar alguna decisión. Puede ser, por ejemplo, un proyecto de inversión, puede ser una fusión con otra compañía, puede ser el tratamiento de un préstamo, una compañía que se quiere endeudar y eso va a afectar su futuro y entonces lo trata la junta directiva. Hay distintos motivos por los cuales las compañías emplean reportes financieros como este. ¿Qué información hay aquí? ¿Qué información puede encontrar usted de la simple lectura de un balance, así a simple vista? Es muy poco, ¿no? Tenemos que saber a priori qué información tiene un balance y hacia dónde debería ir nuestra vista, qué cosas deberíamos comparar. Y de la misma forma tenemos que saber qué conclusiones podemos sacar y qué conclusiones no podemos sacar de un balance. Por ejemplo, yo le pregunto qué tan altas son las ventas de una compañía y digo, arme un informe sobre las ventas de su compañía. Entonces usted me manda un informe, me dice, las ventas son muy altas y los márgenes son muy bajos o las ventas crecieron poco. Entonces yo le voy a preguntar qué es poco y qué es bajo y qué es alto. La única forma de hacer reportes profesionales es estableciendo alguna forma relativa para sacar nuestras conclusiones. Por ejemplo, hacer una comparación. Las ventas fueron más altas que el mismo trimestre del año pasado, o fueron más altas que las de la competencia, no sé, de tal empresa, o más altas que el promedio de la industria. Necesitamos hacer comparaciones. Por eso el análisis de financial ratios es en sí mismo un análisis de proporciones. Nos damos cuenta qué tan grande es esa araña que está ahí cuando vemos el tamaño
del billete, ¿no? Los análisis de financial ratios o ratios financieros hacen eso, comparan números del balance, del estado de resultados, del flujo de caja. Vamos comparando números y a partir de ahí vemos su evolución en el tiempo o comparamos para el mismo momento del tiempo distintas compañías y de ahí salen las conclusiones. Esto es común en distintas disciplinas. Por ejemplo, si yo quiero decir qué tan largos son los brazos o quiero encontrar alguna medida de proporción, puedo hacer comparaciones. Si quiero decir cuál es la longitud entre el extremo superior de la cabeza y la base del cuello, puedo encontrar que es similar hasta el hombro, ¿no? Desde ese mismo punto hasta llegar al hombro. Pero las comparaciones que son útiles en, no sé, arquitectura, en diseño, en pintura, por supuesto, van a ser muy importantes en nuestro análisis financiero porque van a ser la base para nuestras conclusiones. En sí mismo el análisis financiero sin interpretación no tiene sentido porque es como decir, bueno, sé dividir, no tiene ninguna dificultad matemática más que dividir. Lo importante es saber qué elementos vamos a comparar. Yo separé aquí 4 análisis clásicos, hay muchos más, pero los básicos creo que son estos. Los 2 primeros se refieren a elementos del balance. Por ejemplo, si yo quiero saber qué tan líquida es una empresa, si tiene dinero líquido, lo primero que voy a buscar es, dentro de los activos, cuáles son los que puedo convertir en efectivo en el corto plazo, dentro de un año, ¿no? En el plazo de un año. Ese es un elemento que está en el balance. Y el otro elemento que puedo poner en el denominador es cuáles son las deudas que voy a tener que pagar en el corto plazo, ¿no? En este año, para ver si tengo un problema financiero. Entonces estos dos comparan elementos del balance y típicamente se llaman ratio de liquidez corriente. Hay otros más severos, por ejemplo, como la liquidez seca, pero tratan de comparar cuánto dinero tendré que pagar en el corto plazo con cuánto dinero tengo para cubrir esas obligaciones. La segunda parte se refiere a analizar si una empresa está endeudada. Entonces, nuevamente, no puedo decir esta empresa está muy endeudada o esta empresa está poco endeudada, sino puedo decir, bueno, está más endeudada que el año pasado o está más endeudada que el promedio de la industria o que su competencia. Y en este tipo de ratio siempre va a estar presente la deuda. Comparo la deuda con distintas cosas. La deuda es un elemento del balance y bueno, la comparo por ejemplo con el patrimonio de los accionistas, también llamado equity, o con los activos. Nuevamente son 2 elementos del balance. Combinando balance y estados de resultados podemos armar, por ejemplo, rentabilidades. Todas las rentabilidades combinan en el numerador una ganancia que está tomada del estado de resultados y en el denominador una cantidad de dinero o de capital que fue necesario invertir para obtenerla. Esto está tomado del balance. Por ejemplo, si una empresa ganó $30, ¿cómo sé si esa ganancia es alta o es baja? Bueno, si la inversión que tuve que hacer para ganar esos $30 fue de $100, entonces mi rentabilidad es un 30%. Pero si tuve que invertir $1.000 para obtener esa misma ganancia, entonces mi rentabilidad cae a un 3%. Básicamente lo que hacemos al comparar con el capital invertido es darle una idea de magnitud a qué tan grandes fueron las ganancias. Y por último, bueno, podemos calcular ratios de eficiencia comparando ventas que están tomadas del estado de resultados con activos tomados del balance. Por eso combinan también elementos de los 2 estados financieros. Y los ratios de eficiencia tratan de mostrar que también una compañía está usando sus activos. Por ejemplo, si tiene dinero inmovilizado en stocks, en inventarios, qué tan rápido los está moviendo, cómo está usando esos inventarios, cuántas ventas está generando con esos inventarios. Veamos los estados básicos, que es lo primero que hay que entender para saber qué es lo que vamos a comparar. Empezamos con el balance. El balance, como la palabra lo dice, es una balanza. Por ejemplo, acá tengo los estados financieros de Merck. Es una balanza donde a los 2 lados voy a tener el mismo dinero. Si hay 105 de este lado, tiene que haber 105 de este otro. Si es el mismo dinero, del lado izquierdo del balance tenemos cuáles son los activos que la empresa
necesita para funcionar, por ejemplo, sus máquinas, sus inventarios. Y en el otro lado, ¿quién pagó por ellos? Básicamente accionistas y bancos, deuda y equity. Pero tal vez usted no entiende cada uno de estos rubros, además están en inglés. Una muy mala forma de leer los estados financieros, y tal vez la más usual, es tratar de entender qué dice cada palabra aquí. Por ejemplo, preguntar qué son deferred income taxes o prepaid expenses. A veces hay palabras abreviadas en los balances que ni siquiera los contadores entendemos. En realidad, lo importante para leer el balance es la ubicación de las cosas. Y usted puede leer, por ejemplo, un balance que está en chino, ¿no? Lo más líquido siempre va a estar arriba. Hay un orden para exponer. Por eso los estados financieros son estandarizados y por eso nos conviene, hay que usar, para interpretar hay que usar esa ventaja que es la estandarización. Tienen un orden los activos y es que los más líquidos van a estar arriba. Entonces tal vez no entiendo exactamente qué dicen, pero yo sé que lo que está más arriba es más parecido a dinero en efectivo. Corto plazo en finanzas es un año y el corto plazo siempre está en la parte superior de los activos. Y después abajo tenemos el largo plazo, es decir, lo que puedo convertir en dinero en más de un año, pero no dentro de los próximos 12 meses. Las deudas, por otra parte, también tienen un orden. Se exponen según qué tan exigibles son. Lo que me van a poder venir a cobrar más rápido está más arriba, entonces es lo que más me preocupa. La deuda de corto plazo está arriba y la deuda de largo plazo, que no me preocupa tanto, está debajo. Es decir, que yo me puedo olvidar de lo que dice aquí y puedo, una vez que encontré los dos lados de la balanza, es decir, el lado izquierdo aquí arriba y el lado derecho acá abajo, es fácil porque el número tiene que ser idéntico, después puedo saber que tal vez desconozco exactamente el nombre de lo que está aquí, pero que es algo que puedo convertir en líquido dentro de un año. Entonces cualquier test clásico de liquidez compara todo esto con esto, ¿no? ¿Cuánto tengo que pagar en el corto plazo? Supongamos que tengo que pagar $1 en el corto plazo y cuento con $2 de dinero líquido. Entonces este ratio 2 dividido 1 va a ser 2, este ratio de liquidez va a ser 2. Quiere decir que por cada dólar que tengo que pagar en el corto plazo, cuento con $2 en activos líquidos. Entonces así es fácil interpretar, no necesito entender línea por línea lo que dice el balance, lo tengo que leer como un mapa sabiendo dónde están ubicadas las cosas. Bueno, lea por ejemplo este balance que está en chino. Entonces, ¿qué sabe usted del balance? Por ejemplo, sabe que este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Entonces aquí a la izquierda tienen que estar los activos, a la derecha pasivos y patrimonio neto. Sabe que lo que está arriba es dinero líquido. Entonces probablemente esto sea dinero en caja, no me preocupa demasiado, ¿no? Lo que está más abajo es ilíquido, no estoy tan segura de qué se trata. Pueden ser propiedades, pueden ser inventarios, pueden ser muebles, pero vean por ejemplo esta compañía que tiene más o menos partes iguales entre el dinero con el que los activos que puede convertir en dinero rápidamente y los activos de más largo plazo. Y bueno, a la derecha tenemos deuda, ¿quién pagó, no? ¿Quién pagó por ellos? Deuda y equity básicamente. En el balance, lo que yo recomendaría siempre analizar es qué es lo que está muy abajo dentro de los activos, es decir, cuáles son los activos de muy largo plazo, ¿no? Que están muy abajo, y sobre todo si tienen el nombre otros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto? No son... Sé que no está arriba, entonces sé que no lo puedo convertir en dinero rápidamente. Pero tampoco son propiedades, porque estarían aquí. No son activos intangibles. ¿Qué es esto? Es ilíquido porque está al pie de los activos y además se llama Other. Entonces no sé bien qué es. Yo, si fuera a comprar esta compañía, negociaría este número bastante bajo. Por ejemplo, fíjense en este año o en este... ese rubro, en este año, en 2007, ese es el rubro más importante de todos los activos. Ahí me preocuparía, sin entender una palabra de lo que dice aquí, pero si leo
un número como estos 18.000, veo que es el número más grande de los activos, que además es el que está más abajo y además se llama other. Es decir, probablemente, peor no puede ser, probablemente sean, no sé, máquinas en desuso o algo que el contador no supo clasificar y que va a tener un problema en una negociación de compra, por ejemplo, porque va a tener que explicar de qué se trata. El balance, entonces, en resumen, tiene activos de un lado, del lado izquierdo, y del otro lado deuda y equity, o pasivos y patrimonio neto. Es un estado estático, por eso cuando ustedes ven el nombre, se llama balance al 31 de diciembre. Balance al 31 de diciembre, el último día del año. En cambio, el estado de resultados, si leen el nombre, va a ser estado de resultados por el periodo, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, o la fecha en la cual cierra el balance de la empresa, por supuesto. El balance entonces es estático, es una foto del último día y por lo tanto muy inestable. Cualquier conclusión que ustedes saquen sobre el balance, por ejemplo sobre la liquidez o el endeudamiento, que son típicamente números calculados a partir del balance, tengan cuidado porque es una foto del 31 de diciembre. Por ejemplo, qué saldo en caja tenía la empresa acá ese día, qué saldo le debían sus clientes ese día, qué inventarios tenía ese día, hay que contar los inventarios. Pero después al día siguiente tal vez eso cambió porque entraron nuevas mercaderías, se pagaron por ejemplo a los proveedores. De modo que para sacar conclusiones sobre el balance hay que sacar muchas fotos, no solamente una. Es común analizar su evolución en el tiempo, pero y buscar un momento que sea apropiado. Por ejemplo, no hacer un balance de una juguetería en diciembre, porque no va a representar todo lo que pasa durante la juguetería en el año. En cambio, el estado de resultados no es así porque incluye información de todo el año. El balance tiene variables acumulativas o de stock. Son acumulativas o de stock. A diferencia del estado de resultados que tiene variables de flujo. Esto es muy importante siempre para la interpretación porque nos permite separar algunos conceptos que están en los dos lados, están en el balance, están en el estado de resultados, pero mostrados de distinta manera. Por ejemplo, si usted ve que esto es una tina que se está llenando de agua, el agua que cae dentro de la tina sería la variable de flujo y viene del estado de resultados. Una ganancia, por ejemplo, las ganancias van a estar tanto en el estado de resultados como en el balance, pero la ganancia neta o utilidad neta, supongamos una empresa tuvo $300 de ganancia neta. Esa ganancia neta va a estar en el estado de resultados, es como una gota de agua que cae en un año. Pero si el año siguiente la empresa vuelve a tener una ganancia neta de 200, entonces el nivel del agua va a estar en 500. En el estado de resultados del segundo año va a aparecer este número, ganancia neta 200, pero en el balance va a aparecer ganancia retenida 500. Es decir, son dos formas de ver las ganancias. O veo la ganancia como un flujo, como una gota que va cayendo dentro de la tina, o veo el nivel acumulado. Podría haber pérdidas netas y al mismo tiempo ganancias retenidas. Esto es, si la empresa, por ejemplo, tuvo menos 200, es decir, cayó el nivel del agua, este va a ser 100. Los 300 que había ganado el año pasado menos los 200 de pérdida que tenemos este año. Son dos formas de mostrar la misma variable. Lo mismo con las depreciaciones. En el estado de resultados están las depreciaciones y aquí va a estar la depreciación del ejercicio, que puede ser, por ejemplo, constante, 200, 200, 200 todos los años. Pero en el balance va a estar la depreciación acumulada, que es la misma variable pero mostrada como un stock. Entonces la depreciación acumulada va a ser 200, 400, 600. Nos estamos refiriendo a la misma cosa, pero está mostrada de distintas maneras. Cada vez que hay que hacer comparaciones entre el balance y el estado de resultados, esto hace que se tomen variaciones del balance. Si yo quiero hacerlo más parecido al balance y al estado de resultados, tomo un balance de inicio, tomo un balance de cierre
y calculo la variación. Entonces veo, por ejemplo, que si al inicio yo tenía depreciaciones por 400 acumuladas y al cierre tengo depreciaciones por 600, sé que la depreciación del ejercicio por diferencia fue 200. El estado de resultados ahora. Acá encontramos ganancias y pérdidas. En el balance encontramos activos y pasivos, acá hay ganancias y pérdidas. Pero pueden asociarse. Esto no es común que lo enseñen al construir la contabilidad, pero si tenemos aquí a la derecha un estado de resultados, la ganancia de las operaciones es como la ganancia que generan todos los activos de la compañía, todas sus máquinas, todos sus inventarios. Esa es la ganancia que se produce en la operación, es como todo el pastel que hay para repartir. De ahí para abajo, el estado de resultados muestra quién se lleva una parte de ese pastel. Primero los bancos, que se llevan intereses por haber aportado deuda. Después el gobierno, que se lleva impuestos por no haber aportado nada. Y después, últimos, los accionistas, que se llevan la ganancia neta por haber aportado su equity o patrimonio neto. Por eso, cuando calculamos, por ejemplo, rentabilidades, si yo tomo la ganancia neta, digamos, los accionistas tuvieron $30 de ganancia neta, para mantener el mismo ejemplo de antes, y habían aportado $100 de capital, su return on equity, o sea, ROE, la rentabilidad del accionista va a ser 30 dividido 100, 30%. En cambio, si por ejemplo el banco se llevó $2 de intereses y también había aportado 100 de deuda, podríamos escribir acá arriba, return on debt, el retorno sobre la deuda, va a ser 2 sobre 100, 2%. Por supuesto, no tiene mucho sentido calcular el retorno de la deuda cuando tengo acceso a los contratos de deuda, ahí está la rentabilidad que piden los bancos, pero sí tiene sentido leer los estados financieros sabiendo desde qué punto de vista lo va a leer cada uno. Imagínense que si usted va a una reunión y tiene el balance, tiene el estado de resultados, y hay, por ejemplo, una persona representante del banco, otra persona representante de los accionistas, y algún empleado que le interese, por ejemplo, cobrar según la marcha total de la empresa. Bueno, este empleado, por ejemplo, un empleado que cobra con EBA, va a estar observando básicamente la operación de la empresa y el capital total que hay en la compañía, todas sus máquinas, todas sus propiedades, etc. Y a ver si acá hay un buen negocio o no. Pero el banco no va a estar observando ese número, él le va a interesar cuánto se lleva de intereses y si la ganancia operativa alcanza para cubrir esos intereses y si son altos esos intereses que le puede cobrar a la compañía en relación al dinero que le va a prestar. Y por último, el accionista tal vez está leyendo este mismo papel, pero no va a estar observando ninguno de esos dos números, sino que él quiere saber si la ganancia que a él le queda finalmente, después de haber pagado intereses e impuestos y todos los gastos de la operación, por supuesto, le representa una buena rentabilidad a partir de lo que él invirtió. Es decir, que para una negociación, por ejemplo, es importante mantener los distintos puntos de vista, saber qué elemento va a estar siendo importante para cada uno. ¿Cómo leer el estado de resultados? Es como un goteo, donde primero van las ventas. Esa es siempre la primera línea. De hecho, en Estados Unidos, en la prensa financiera lo van a leer como top line. Es común nombrar con top line a las ventas porque es siempre el número que está más arriba. Después de las ventas se resta el costo de producción. Y la ganancia que queda se suele llamar ganancia bruta. En inglés, gross profit. De aquí se restan todos los gastos de administración y comercialización, las depreciaciones, todos los gastos de la operación. Y entonces la ganancia que queda se llama ganancia o utilidad operativa. En inglés, operating.
Luego restamos intereses en este orden e impuestos. Son deducibles siempre los intereses de los impuestos, por eso los restamos primero. La ganancia que queda se llama ganancia neta. Entonces de $1 que trae algún cliente vamos quitando cosas, como que va goteando, vamos quitando cosas hasta llegar a la ganancia neta. En inglés, por ejemplo, es net earnings o net profit. Hay muchos sinónimos que usamos los contadores para decir las mismas cosas. Por ejemplo, aquí, así como las ventas es el top line, la ganancia neta se la suele llamar bottom line. También lo van a leer frecuentemente en artículos, en el diario, se refiere a eso. Y después usamos un montón de sinónimos para decir lo mismo, como por ejemplo ganancias, utilidades, son sinónimos. Beneficio, superávit. En inglés, earnings, profit, margin. Margin en realidad es la ganancia, pero expresada como porcentaje de ventas, ¿no? Income. Entonces, ¿cómo hace usted si no es contador y quiere interpretar un balance rápidamente y nosotros usamos tantos nombres para decir lo mismo? Busque el adjetivo. Por ejemplo, si usted encontró la palabra bruta o gross, sabe que después puede tener distintas combinaciones, pero sabe que está arriba, que es la que surgió de restar ventas menos el costo. Y puede llamarse ganancia bruta, utilidad bruta, beneficio bruto, superávit bruto, gross earnings, gross profit, gross margin, gross income, pero son todos sinónimos. Habiendo encontrado la palabra bruta o gross, ya sabe usted a qué se refiere. Lo mismo con la ganancia operativa o operating. Una vez que encontró el adjetivo, ya sabe de qué se trata. Es la ganancia que queda luego de haber pagado todo lo que se refiere a la operación de la empresa, sin haber pagado el impuesto a la renta ni los intereses, es decir, no se han pagado a quienes financiaron la compañía. Esta también se suele llamar EBIT. Ganancia operativa se refiere a qué cosas resté, qué cosas quité, es decir, desde arriba hacia abajo, quité los gastos operativos. EBIT es lo mismo, pero me están hablando desde abajo hacia arriba. Es earnings before interest and taxes. Es decir, me dice qué es lo que falta restar. Como el orden es siempre el mismo, lo leo como un mapa, encuentro la palabra operativa y ya está, ya se solucionó mi problema, ya sé a qué se refiere. Se puede llamar ganancia operativa, utilidad operativa, beneficio operativo, superávit operativo, operating earnings, operating profit, operating margin, operating income, y podemos seguir. Son todos sinónimos. Y finalmente la más fácil, ganancia neta, está abajo de todo, entonces se puede llamar bottom line o directamente ganancia neta. Busquen el adjetivo siempre, neto o net, y después están las combinaciones. Ganancia neta, utilidad neta, beneficio neto, superávit neto, net earnings, net profit, net margin y net income son todos sinónimos. Con esto usted va a poder leer rápidamente cualquier estado de resultados, ubíquese como un mapa, busque lo que está más abajo, lo que está más arriba, busque los 3 adjetivos y ya tiene todo lo que necesita. Seguimos con la siguiente diapositiva, para qué sirve el análisis de los estados financieros, y seguimos con un ejemplo en la siguiente grabación. Gracias.